veces has escuchado frases como el daño cerebral es irreversible o una vez que algo se pierde en el cerebro, no hay vuelta atrás. Hoy queremos invitaros a mirar más allá de estas frases, que hablemos de lo que de verdad significa enfrentarse al daño cerebral. En este episodio vamos a desmontar mitos, sí, porque detrás de cada mito hay una verdad que nos conecta con la capacidad infinita del cerebro de adaptarse, de aprender y de reconstruirse. Bueno, mira qué bonito te ha quedado. No ha quedado mal, ¿no? Muy bien, Bueno, muy bien. chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ya tenía ganas de grabar, la verdad. La verdad que sí, estábamos aquí sentándonos diciendo, ay, ¿cuánto tiempo hacía que no grabábamos solas? Exacto. Y estamos empezando el año porque, claro, esto se emitirá más adelante, pero es el primer capítulo para nosotras del año. Del 2025. Así que... Y es raro, además, empezarlo teniendo sitio en el sofá, ¿eh? Estoy como, ay, no sé, porque últimamente estamos las tres apretadas, porque últimamente ya hacía muchísimo que no grabamos un episodio solas o que veníamos a grabar solas y... Sí, nos gusta tener invitados, pero también nos gusta estar los tres. Un ratito con nosotras, la verdad. Así fue como empezamos, así que también hace como ilusión. Exacto. Sí. El episodio de hoy, además, me parece que va a ser bastante entretenido porque nos apetecía, pues lo que hemos dicho en la introducción, desmontar mitos, hablar del daño cerebral y hablar de la idea equivocada que tienen muchas personas de lo que es el daño cerebral y eso significa. Sí, además que, o sea, me parecía como interesante cuando se planteó por parte nuestra de vamos a crearlo, porque hay un montón de veces que incluso en redes sociales, incluso en un montón de contenido que se genera, bueno, pues hay ciertas cosas que se podrían matizar mejor, hay ciertas cosas que se pueden explicar mejor y bueno, pues vamos a intentarlo. Eso es. Vamos allá. Así que vamos allá con el primero. El primero es bastante común y se suele escuchar bastante. Y es que el ictus es cosa de mayores. Un tipicazo. No sé qué os parece a vosotras. ¿Qué opináis? O sea, cuando escucháis eso, o sea, suena de haberlo escuchado muchas veces. Os voy a contar una anécdota de hace, creo que son 2 semanas. Una compañera es de prácticas, está haciendo prácticas conmigo en la clínica y al, no sé, como llevábamos 2-3 días, me viene sorprendida y me dice, Carmina, tengo que confesarte algo. Yo pensaba que en rehabilitación íbamos a estar todo el tiempo trabajando con personas mayores y lo que tú tienes es un perfil de gente que yo no me esperaba para nada. Y yo decía, es que de verdad que pensamos que el ictus o el daño cerebral es algo que le ocurre a gente mayor y ya está. Que no tiene nada que ver. Sí. Que al final, aunque es verdad que es más común verlo en personas mayores, porque al final los datos son los que son, no quita que hay una edad también importante en la que también ocurre, que es en adultos jóvenes. Y entonces he estado buscando un poco de información para dar unos datos, a ver si a la gente le impresiona y así como pues concienciamos un poco más, ¿no? Que es la idea de estar aquí comentando esto. Y es que en España... Cada año, más, mira, a ver, decidme una cifra. ¿Cuántas cifras, o sea, cuántos ictus anuales creéis que hay en España? A ver, pues es una de las principales causas de discapacidad. De hecho, en y de mujeres, yo creo que además en mujeres es la segunda, me atrevo a decir, de muerte. ¿Sabes? No sé, o sea, decidme una cifra así como muy altos. No lo sé, tipo pero digo cifra... No sé, pero decidme una cifra no sé, así, porque al final yo creo que cualquier persona pensaría, ay, pues ponte, yo qué sé... 70... No, igual me estoy flipando. Di una, venga. ¿Algo así? Más. Ictus al año. Sí, ictus, en España, ¿eh? De ictus solo, o sea, fíjate que daño cerebral es más. Ictus solo. No sé, unos 200.000. No, yo me he pasado. Pues igual... los datos son entre 100.000 y 120.000 al año. Ostras. Que a mí, yo pensando en un año, Ya, me parecen muchísimo. una barbaridad. En un año Pero claro, solo. esto estoy hablando de en todas las edades, ¿eh? O sea, englobando todas. Pero de todas estas personas, ¿cuántos datos, o qué porcentaje o cuántas personas de estas 120.000 creéis que ocurren en edades entre los 20 y los 65? Porque normalmente siempre decimos, vale, a partir de los 65 es ya factor de riesgo y mucho más probable. Pero los que ocurren entre los 20 y 64, de esos 120.000, ¿cuántos crees que serán? Ay, yo diría 30.000 o así. A ver, yo diría más porque... Sí, que es lo que vemos en el día a día. La yo qué sé, parte de la gente que viene es gente joven, pero es verdad que si claro, no... yo tengo el sesgo si no, seguramente diría, si no estuviésemos trabajando donde trabajamos, diría, pues el 80% son gente mayor. Yo lo que pasa es que, claro, pienso, bueno, la gente joven es la que se va, como la que más interés tiene en rehabilitarse, por tanto, la que más va al servicio de rehabilitación. Entonces pienso como eso, pero no sé, ¿cómo vamos? Pues los datos son entre 27.500 y 30.000. O sea, que nos habéis ido. Muy bien. O sea, que a mí, yo la verdad lo pienso y no me parece una cifra como para ignorarla. No, de decir, no, como soy joven, no voy a tener cuidado, ¿sabes? Entonces, pues ahí está, para la gente que, o sea, para que se quede en la cabeza de las personas. Entonces, otro de los datos
que he sacado es que a nivel mundial, en los últimos 2 años, ha aumentado los ictus en estas personas, o sea, en esta población de entre los 20 y los 64, un 40%. Madre mía. Me parece una absoluta 40% barbaridad. Además, es entre los casi- 20 y menos de los 65 En 2 años. son personas que aún se encuentran en edad laboral. Claro, si es que si Que pensamos... son en datos to- bastante Claro. importantes. Si pensamos además en todo lo que afecta a nivel socioeconómico todo este problema, es extraordinario. O sea, si aunque fuésemos esa parte más egoísta, no tan humana, sino egoísta de pensar en la afectación que tiene a nivel económico, Dios mío, es un montón. Sí, sí, una barbaridad. O sea, yo lo pienso. Madre mía, pero como que, o sea, el 40%... En 2 años ha aumentado un 40%. O sea, hace 2 años ocurrían. Hace 2 años. Y así como, o sea, esta pregunta no la había pensado, pero ¿por qué creéis que puede ser No tengo que ni ocurre idea. más en pacientes jóvenes En ahora? pacientes jóvenes. Yo- podría O sea, está ser por aumentando la por incidencia en Por el- pacientes yo adultos diría jóvenes. Porque, no sé, ahora voy a tirarme un triple a lo mejor, pero a lo mejor por el estrés. El Yo voy a- estrés puede ser uno de los factores de riesgo que aumenten. La hipertensión, que es un Podría factor de ser, y riesgo. también, ¿sabes? El que me está viniendo muy a la cabeza, las bebidas carbonatadas y las bebidas con sobreestimulantes. Estas bebidas, porque se está consumiendo muchísimo en umbrales jóvenes de población y son altamente, jolín, dañinas para el sistema nervioso. Entonces, a lo mejor, no lo sé, tenemos Ya. que buscarlo, pero me parece Ya. súper interesante. O sea, Y- Didi. Didi. No, eso, que al fin, o sea, ahora os comentaré un poco de los factores de riesgo en esta población, pero de todos estos ictus que ocurren entre esta franja de edad, el 90% se podrían haber evitado. ¿En Que serio? ahí, El 90%. ahí, si queréis, vamos a desmontar otro mito, ¿vale? Ujú. Y así podemos hablar de lo que son los factores de riesgo. Y es una frase que también se escucha bastante y es que mi abuelo fumó toda la vida y murió a los 95 años. Y resulta que mi vecina es deportista y con un estilo de vida saludable y ha tenido un derrame hace 2 semanas. Es que Está... se están riendo por aquí en la producción, o sea que es algo que seguro que se ha dicho y se ha comentado alguna Hombre, vez en cada Es casa conversación de de eso familia. de bar de pueblo. Total. No, y entonces ahí Sara tenía también algo que decir, ¿no? Sí. Sobre... Eh, Es obviamente, a ver, no es mito porque puede pasar, ujú. pero Claro. también tiene como una explicación. Claro, lo que pasa es que lo que es un mito es explicar algo, ¿no? Como justificar que podamos seguir manteniendo un consumo de algún tóxico que nos hace daño porque, como a mi vecina no le ha pasado, ¿no? Basándonos en una experiencia personal y demás, Claro, ¿no? exacto. Y Para ahí mí está entran bien. en juego pues, los factores de riesgo que hablábamos y es que pues si tú, obviamente lo que no puedes evitar es algo pues con lo que tú naces y al final pues tema de arritmias o malformaciones cerebrales, pues obviamente eso, por mucho que hagas tú, es algo que está ahí y pues con un poco de suerte se puede encontrar antes y se podrá controlar y si no, pues no. Pero lo que sí que se puede evitar es que muchas veces la causa es el uso de drogas recreativas como la cocaína y otras sustancias, el tabaquismo y el uso, o sea, el consumo excesivo de alcohol y la obesidad y el sedentarismo. Son cosas que se repiten mucho en la sociedad, quiero decir, esto no es algo nuevo, pero que está ahí y al final pues la gente se tiene que concienciar y no confiarse de, no, pues como soy joven ahora puedo abusar de las cosas que no me va a pasar nada. No, es que pasa. Y buscando información sobre esto encontré una fotografía de una persona, o sea, le hicieron una angiografía que, si podemos meter la foto, Jorge, que me pareció interesante. O sea, me pareció guay que la gente lo viese. A ver. Los dos son la misma persona, ¿vale? A la izquierda se puede ver a la persona, no sé si se aprecia bien, como que tiene como unos vasos más desdibujados y luego a la derecha como que ya se están más marcados. Vale. Sí. Entonces es el pre y el post de un tratamiento en el que se desbloqueó un vaso que estaba bloqueado, o sea que no corría la sangre. Vale. Lo curioso de esto es que esta persona tiene 48 años cuando le hacen esta prueba, Guau. que es una persona muy joven, por lo que estábamos hablando hasta ahora. Entonces me pareció guay, la encontré, que se publicó en la revista National Geographic, y me pareció guay meterla, no sé, me pareció interesante. Además es que Además una es que se como ve muy súper visual, claro ¿no? el Muy pre visual. y el post. Ahí donde están marcadas las flechitas, pues se ve el vaso más Se ve transparente. cómo no está o sea, llegando esa sangre, ¿no? Exacto. Al cerebro y en la... ahí no hay circulación y luego a la derecha el post del tratamiento donde sí que
Claro. sí que se aprecia. Para que la gente lo vea claro, el hecho de decir, vale, esto no es de una persona mayor, es que 48 años, una persona súper total. joven. ¿Os pasa a ver. vosotras? Yo tengo como una pregunta, pero esto es súper personal. ¿Os pasa a vosotras que desde que estáis trabajando con personas jóvenes a las que les ha ocurrido algo así y podéis ser conscientes de la repercusión que tiene en su vida, en su estilo de vida, en sus proyectos, en todo, como que os ayuda a ser un poco más conscientes de lo importante que es el día a día, lo importante que es el Sí. autocuidado, lo importante que es la salud mental? ¿Os ayuda a eso? Porque A ver, yo lo reflexiono sí que es verdad que muchísimo. hay factores de riesgo que a veces son un poco complicados de controlar. Total. Y más siendo jóvenes y es una realidad. Pero sí que te hace ser un poco más consciente en que si le ha pasado a él también te puede pasar a ti, en centrarte un poco y decir, ostra, pues es que esto le ha pasado a él y no tiene por qué no pasarme a mí. A mí me Como ayuda que como me a ha hecho ser más relativizar mucho. consciente. Y que realmente sí que tienes una posición mucho más activa en si esto pasa o no pasa. Que realmente no es como, bueno, es que si me pasa es una lotería. Bueno, sí, en muchas ocasiones es una en un alto lotería. porcentaje sí, como decir, Pero en un sí, alto porcentaje exacto. sí, pero no siempre. Claro, es que al Pero final puedes tomar una posición no mucho sé más si- activa en ese. No sé si has sido en tú eso. siempre la que has dicho de que todos nacemos con papeletas. Ujú. Todos podemos nacer con papeletas, unos con más y otros con menos, pero está claro que cuantos más factores de riesgo cumplas, Sí. comprarás más papeletas. Eso no indica Exacto. que resulta que no te vaya a tocar. Total. O sea, que puede ser Además, que no, pero Y no todos estás nacemos con aumentando las mismas probabilidades. papeletas. Que tú puedes asumir que no, yo llevo una vida súper sana, súper tal, pero es que eso no significa que tú no hayas nacido ya con una probabilidad muy alta de que eso pase y que tu vecino, que a lo mejor cumple más factores de riesgo, tiene menos, simplemente porque ha nacido con menos probabilidades. Eso no lo puedes controlar. Entonces, no te puedes comparar tanto con el de al lado. hay una cosa que sí que quería comentar de la frase esa, porque cuando lo estábamos preparando recuerdo que me vino una entrevista, ni siquiera recuerdo qué persona era, pero sí recuerdo como la frase que dijo. Era una persona que también súper saludable, deportista, una chica súper joven, el prototipo de una persona saludable. Había desarrollado era un tumor de pulmones y demás, bueno, con una complicación, y como que había escuchado que gente le decía, fíjate tú con lo sana que eres y que te había pasado esto, ¿no? Y también como que me ha venido a mí a la mente en esta frase porque hay muchas veces que el haberse cuidado previamente lo que te ofrece es la posibilidad de recuperarte más y mejor después, porque ya tienes unos hábitos, ya tienes una manera de enfrentarte a las dificultades, ya tienes, ¿no? una manera de plantearte esos objetivos. Además, a nivel cognitivo, sobre todo, yo me refiero más a eso también, la reserva cognitiva que tenemos previa a un daño cerebral encamina muchísimo y posibilita muchísimo la futura recuperación, porque si tú tienes mayor reserva, es más posible recuperar más adelante o incluso el daño es menor, te provoca menor daño. Así. Por tanto, no sé, como que no me parece que no sea un factor a cuidar o a tener en cuenta. Exacto, Así sobre es. todo a tener en cuenta. Luego, también esto se suele escuchar mucho entre pacientes y es que nos suelen decir, sobre todo en las primeras entrevistas, no, si es que yo no tuve un ictus, tuve un derrame cerebral. Ay, pues es que es lo mismo, ¿no? Entonces Claro. es un poco mito porque están hablando de lo mismo, entonces no sé quién lo Sí, quiere a mí- explicar. Un poco A para ver si definir, queréis, que sí. seguro que Carmina lo define bien. Si queréis, a mí es verdad que a veces hasta me da como cosilla corregirles al principio porque pienso, bueno, luego se lo explicaré con calma. Es como ¿no? puntualizar, ser ahí un como- poco tiquismiquis de... Es que es lo mismo, pero bueno, voy a aprovechar como una información que recogí hace tiempo como para poderlo explicar, porque el tema claro, un ictus, la palabra ictus engloba como a muchísimas cosas que siempre se han escuchado, como por ejemplo tengo aquí trombosis, embolia, hay un montón de palabras que se han utilizado bueno, porque al final la gente lo que lee es el informe, y en el informe a lo mejor se especifica un poco más, pero vamos, que al final cuando hablamos de ictus lo que estamos hablando es de un accidente cardiovascular que se produce exclusivamente en la zona dentro del cráneo, ¿vale? Todo lo que es el encéfalo, que sería la parte del cerebro y en profundidad también. Entonces, todo lo que sea un accidente de cardiovascular que se produzca dentro del cráneo, ictus. ¿Y qué pasa? Que tenemos como dos orígenes, pueden haber dos formas de producirse. Una de ellas sería por una obstaculización, ¿no? Un obstáculo que se genera dentro de una arteria, una vena o pues una pequeña, aunque sea microscópicamente, una vena que se obstruye en el cerebro sería un ictus, pero en este caso sería ictus isquémico. ¿Qué ocurre cuando lo que sucede es por otra vía?
estoy haciéndolo como muy de memoria, pero cuando lo que se produce es que esa vena, esa arteria, se produce una rotura. Si se rompe, estaríamos hablando de un ictus hemorrágico, porque lo que se produce es una hemorragia que encharca, por así decirlo, toda la zona encefálica y produce La muerte cerebral. muerte cerebral y daño. Y eso es lo que se conoce, ¿no? Como exacto, un sí que derrame sí que cerebral. tenía yo aquí, exacto, sí que tenía yo aquí como palabras de, por ejemplo, el origen. Cuando es lo tenía en los ictus isquémicos, pueden ser tanto las trombosis, la embolia, un infarto cerebral, que también hemodinámico, también. Hay un montón de palabras dentro de los isquémicos. Y luego los hemorrágicos sería cuando hay una hemorragia parenquimatosa, una intraventricular, son como ya hemorragias, es porque ya se ha salido, digamos, la sangre y claro, el oxígeno no llega donde tiene que llegar y se produce la hemorragia. Y el cerebro no está Es un poco así como abstracto, contado así, sin ninguna clave visual, pero creo que ha quedado claro, ¿no? Sí. Más o menos. Exacto, que al final realmente es lo mismo. O sea, es lo mismo de diferente origen, pero es un ictus igualmente. Exacto. Lo que la gente sí que puede saber es que no se tratan igual. De hecho, claro, cuando van al hospital tienen que valorar muy bien qué tipo de isquemia es la que tienen, porque claro, el tratamiento es distinto. Una hemorragia hay que cortarla, una parte isquémica hay que intervenirla para quitar ese obstáculo en la vena, por tanto, se tratan distinto y claro, pues bueno, pero que al final cuando hablamos de ictus nos estamos refiriendo a eso, que pobres también a veces es como, no, yo no he tenido eso, he tenido un derrame. Tú, bueno, pues nada. Si tú, vale. Vale, el siguiente que también, este sobre todo yo lo he escuchado más en profesionales. A ver. Bueno, tras un ictus la neuroplasticidad llega hasta los 6 meses, máximo un año. Guau, esto lo hemos escuchado y yo creo que hasta lo he leído en libros. Me atrevería a decir que hasta lo hemos leído en libros. Yo creo que al final es tiene como todo... Tiene cierta parte de razón, sí. pero tampoco la tiene. O sea, yo creo que al final lo bueno de las investigaciones es que se van descubriendo más cosas cada vez y pues las cosas se van modificando y se van actualizando. Entonces, hay muchos artículos que ya han estudiado de esto y nos han dado mucha información. He sacado uno que me ha gustado porque resumía bastante bien, que es de 2011 y básicamente, en resumen, aunque ahora daré algunos datos, es que la neuroplasticidad realmente nunca termina. O sea, de esto estamos un poco acostumbrados, yo creo, a escuchar en rehabilitación te vamos a dar un año de rehabilitación. Estoy hablando de la sanidad pública, O sea, sí. Como máximo. Exacto. Porque es cuando tienes el potencial de mejora y luego ya no hay nada que hacer. Esto no es así. O sea, realmente la neuroplasticidad siempre está. Pero es verdad que está limitada por ciertos factores. Entonces, el hecho de que tú empieces la rehabilitación justo después de la lesión, o sea, cuanto más precozmente inicies la rehabilitación, sí que va a influir en cómo esa neuroplasticidad se desarrolle después. Y que luego hay una fase crítica que es desde los 3 hasta los 6 meses, como que tienes un plazo en el que es muy importante actuar. Vale, o sea, los primeros 3 meses sería como primordial, cuanto antes empecemos mejor, y de los 3 a los 6 es como en el momento en el que a lo mejor más potencial hay, ¿no? Como de aprendizaje o de reorganización cerebral. En el artículo decían que durante este periodo el cerebro tiene mayor capacidad para reorganizar sus redes y compensar las funciones perdidas. Claro. Sin embargo, la plasticidad en este periodo es aún dependiente de factores como la rehabilitación y la intervención temprana. Claro, tiene sentido. Al final, los 3 primeros meses el cerebro muchas veces está incluso un poco inflamado. Que la gente te dice, es que me sigue doliendo la cabeza y tú, bueno, sí, pero vamos a esperarnos un poco porque al final los 3 primeros meses eso, pero a partir de los 3 a los 6, bueno, pues ya quizá tenga más capacidad de... Y también es verdad que al principio hay mucha capacidad de recuperación y por eso la gente va viendo, ostras, pues no movía la pierna, no levantaba el pie y ahora sí que lo levanto. Es verdad, y eso es así. Raramente si en un año no has podido mover de manera activa el pie, lo vayas a hacer después de 1 año y medio y 2, porque la plasticidad también es está limitada. Pero el cuerpo, nuestro organismo, nuestro cerebro, tiene la capacidad de adaptarse, tiene la capacidad de compensar y siempre hay potencial de compensación. O sea, no de recuperación, sino de compensación. Claro, exacto. No puedo andar de la manera en la que lo hacía antes, pero sí lo puedo hacer de otra manera que me ayude a desplazarme. Y es que en esa compensación también hay plasticidad cerebral. Es que sigue habiendo. De hecho, la plasticidad cerebral hay una parte también que existe, que es
la neurogénesis, se está descubriendo, la gente, bueno, la neurogénesis parte de la base de que antes se pensaba que las neuronas no generábamos nuevas neuronas. Sí, a que lo si largo se de te nuestro morían, tiempo. se te morían Siempre, y yo me acuerdo ya está. que, de hecho, en la carrera yo recuerdo escuchar con las neuronas que naces, a partir de ahí es con las que vas a tener y lo único que va pasando es que se van muriendo Que hay una progresivamente. poda de Sí, sí. y vas perdiéndola. Entonces, esa era como la idea. Lo que pasa es que se está descubriendo que no es cierto, que lo que está sucediendo es que hay neurogénesis en unas determinadas regiones. De momento se sabe que en unas determinadas regiones sí que se sigue produciendo y por tanto si hay neurogénesis hay capacidad de plasticidad a nivel cerebral, que bueno, casi todo el mundo seguro que lo sabe, pero la neuroplasticidad nos referimos a eso, a que el cerebro es capaz de, con una región que está dañada, aprovechar otra parte de su cerebro, de otra región que está, digamos, conservada, a asumir como la función. Se puede asumir la función o asumir no la misma en concreto, como dice Irene, sino adaptar un poquito para poder tirar de una parte ¿no? que está fortalecida. Que crean nuevas conexiones. Para crear nuevas conexiones. Por tanto, bueno, pues que sí. sí. Y al final, bueno, para acabar de resumir lo del artículo, los factores que afectan a esta plasticidad son la edad, la gravedad de la lesión y las intervenciones terapéuticas. Que también tienen mucho que ver. Exacto. Hombre. Y Vamos obviamente, a barrer pa' casa. por lo que había dicho Irene antes, y es que el límite es también la zona que está lesionada. Obviamente, una zona que está muerta, entre comillas, Sí. ahí no se crean nuevas conexiones, pero sí que se adapta el resto del cerebro y tiene esa capacidad, que es donde está la plasticidad de nuevo. Exacto. Entonces, pues eso es un mito que acabamos de desmontar para la gente que no lo Total. sepa, que realmente sí que se sigue actuando cuando tú en fases crónicas sigues realizando intervenciones terapéuticas, sí que estás haciendo un trabajo y sí que actúas. Total. Y por tanto también importante algo que hemos dicho como muchísimas veces. Una persona que a lo mejor no se había familiarizado o nadie le explicó que se podía recuperar de un ictus o de un daño cerebral cualquiera y hayan pasado más de 6 meses, que no piense que no puede hacer nada. No, que puede buscar ayuda y puede de verdad optar por recuperar cosas y si no compensar para recuperar su calidad de vida. O sea que Totalmente. sí que se puede. Así es. Vale, el siguiente, que además esta es una frase que yo he dicho bastante. Siendo ver. fisioterapeutas, A no ver. estaba yo muy familiarizada en todo esto. Y es, se me olvidan ciertas cosas, tendrá afectada la memoria. ¿Cuántas veces no hemos tenido, sobre todo al principio, cuando empezamos a trabajar, que algún paciente pues nos contaba, ay, es que no me acuerdo de dónde he dejado las llaves, tengo la memoria fatal? Y yo, pues sí que es verdad, tienes la memoria que... Pues estás tocado. Pues hay que hasta trabajar llegó memoria, Carmina, hasta que llegó Carmina, ¿no? Y nos explicó un poco que ¿Cómo no tiene por funcionaba qué- eso? Que los procesos de memoria no son así, ¿no? Sí, a ver, además me encanta porque yo siempre pongo un ejemplo, como para explicar esto siempre pongo un ejemplo. Imaginaos que vamos a entrar, o sea, vosotras, ¿no? Llegáis a casa un día súper ajetreadas, que venís del trabajo corriendo, que tenéis que hacer, yo qué sé, me imagino, tenéis que hacer la cena rápido porque tenéis que iros no sé dónde. Como que vais muy rápido, ¿no? Llegas a casa y tú, que coges las llaves, las dejas por ahí, te piras, no sé qué, empiezas a cocinar, pam, 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 y de pronto dices, ¿dónde están las llaves? Que me tengo que ir y no sé dónde están. Y ya empiezas a pensar, ¡buah, qué mal tengo la memoria! No me acuerdo dónde están, ya se me ha olvidado. Vale, pues este es el ejemplo que yo le explico a la gente para entender que la memoria es un proceso un poquito más complejo de lo que nos pensamos. La memoria en sí, siempre que la explicamos, nos centramos en esa parte de percibir el objeto, percibir la cosa, ¿no? Almacenarla y luego poderla recuperar. Lo que pasa es que el proceso de memoria es un poquito más largo en sí. Lo que necesitamos previamente a la memoria es tener un buen foco atencional. Si no somos capaces de prestar de una manera correcta atención a un estímulo en concreto, a esas llaves, si yo no presto atención consciente a dejo las llaves en este sitio y soy consciente que las he dejado, es imposible que yo lo almacene en mi memoria. Yo voy rápido, las dejo por ahí, no sé qué, claro, no le he prestado la atención suficiente, por tanto, ¿cómo lo voy a almacenar si no he hecho el trabajo previo? Entonces eso, cuando lo explicas a la gente, además, tengo que deciros que es una de las cosas que más cuesta hacer en neurorehabilitación, en la parte cognitiva, porque claro, la gente viene con muy claro, a mí lo que me pasa es que tengo un problema de memoria, es como súper evidente, tengo un problema de memoria, y tú dices, claro, pues yo hace poco me acuerdo que además hice como un mapa, le expliqué a la persona y a partir de ahí tengo ese mapa como para todo el mundo porque como que sirvió, pero muy gráficamente decir, vale, lo primero que tenemos que hacer
No me lo he traído, lo tenía que haber puesto. Lo subimos a post. Luego lo podemos subir a post. Pues sí, me parece súper bien. Lo primero que tiene que pasar es que seamos capaces de percibir bien la información. Que esto, con lo que hicimos del capítulo aquel de la optometría y todo eso, súper importante. Si no percibimos bien la información, es muy posible que no la estemos almacenando. Luego, pasamos a la parte atencional. Necesitamos prestar buena atención, o sea, una calidad atencional buena. Y eso quiere decir que tengo que ser capaz, si me enrollo mucho, decírmelo. No, tengo que ser capaz como de cambiar el foco atencional rápidamente. Por ejemplo, imaginaos que alguien te viene y te dice, es que se me olvida lo que me dicen cuando están en una conversación de mucha gente. Y tú dices, claro, ¿es la memoria? A lo mejor no es la memoria. Lo que está sucediendo es que te está costando mucho cambiar el foco atencional y cuando habla tu prima y cuando habla tu tía, están pam, 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 a ti te está costando captar esa parte de cambio de foco. Por tanto, no estás teniendo ya energía cognitiva para quedarte con la información. Si no eres capaz de almacenarla, no va a ser posible que la recuperes después. Entonces, hace falta como esos procesos previos. Por tanto, seamos como abiertos a pensar que cuando se nos olvidan cosas, hay muchas veces que lo que tenemos que plantearnos no es que tenemos un problema de memoria, sino, a ver, estoy prestando una atención correcta, voy a 1000. Hay una palabra que vengo escuchando hoy en el coche mucho, que es el multitasking. ¿Lo habéis escuchado? Bueno, es que yo lo practico todos los días. Es una palabra que se está poniendo muy de moda, pero lo que quiere decir es estar haciendo 1000 cosas a la misma vez. 1000 no, pero 3 cosas al mismo tiempo, casi todas lo estamos haciendo todo el rato. Sí. ¿A que Pues sí? el hecho simplemente, yo creo, ¿no? De cuando estás comiendo con el móvil, hablando con tus padres, la tele o tu puesta, compañero, con la tele puesta, estás atenta como a muchísimas estímulos. cosas. Entonces, ese multitasking lo que hace muchas veces es que la información no está entrando. Entonces, muchas veces estamos a lo mejor leyendo algo y como estamos haciendo como 3 o 4 cosas a la vez, en ese momento te parece que lo estás almacenando y es imposible que lo estés almacenando porque es demasiada información la que estás metiendo en el embudo de tu cabeza. Entonces, vivimos sujetos a muchas veces eso y tras un daño cerebral o incluso sin haber tenido un daño cerebral, hace flaco favor. Por tanto, atención plena, chicas. Sí, además cuando estábamos viniendo, hemos ido a la gasolinera, estaba yo poniendo gasolina, centrada yo en poner gasolina, pensando en mis cosas y tal, y le he dicho, Sara me ha dicho una cosa, no la ha escuchado, y además me lo estaba diciendo, pero se ve que no le he prestado atención, y luego le digo, ay Sara, pues nos han contestado al Instagram, y dice, no, si te lo acabo de decir ahora. Y ya Sí, pues, sí. y me pasa muchísimo en el día a día de personas que me dicen, si te he dicho esto, ya pues no me acuerdo que me lo hayas dicho. Vale, No, pues, pero habían pasado 10 segundos literal, ¿eh? O sea, le digo, ay, nos han dicho esto y esto y esto. No me contesta. Y yo, no me habrá escuchado. Y al rato, Sara, nos han dicho esto. Y yo, te acabo de decir eso. pues a veces pasa por eso, ¿eh? Porque estamos haciendo muchas cosas a la vez y también las que llevamos en la cabeza. Porque para los problemas de memoria el tema del estrés es altamente tóxico. El llevar muchas cosas encima y estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, importantísimo. Así que gente, que sepáis, estar abiertos a que la rehabilitación, yo la verdad es que siempre lo digo, la gente que viene con problemas de memoria, o sea, no siempre trabajo La memoria. no hago ejercicios de memoria muchas veces. Tienes que empezar por trabajo de atención, de flexibilidad, de, ¿sabes? Control inhibitorio. Trabajas esos requisitos previos y luego ya haremos memoria, pero si no tienes lo mínimo, ¿cómo te voy a meter aquí? Apréndete esto. Importante también Sí, los familiares interesante. que ayuden a facilitar eso, en el sentido de pues también que haya una concienciación y que si tú le hablas a una persona que ha tenido un daño cerebral y no hay que enfadarse ni nada si no te ha entendido, sino a lo mejor lo que tienes que decir órdenes claras y asegurarte de que te está escuchando, Exacto. ¿no? Y reducir, ¿no? Los estímulos de alrededor, reducir que haya estímulos. Siempre digo eso de captar la atención de la persona. Porque Como la el persona puede no reel saber. que hiciste tú el otro día, Eso Carmina, es. de Navidad. Eso Ahí es. quedaba clarísimo Mira, el tema pueden entrar a de... Instagram y verlo. Eso es, sí. Que es bastante interesante. Y ahora hay otra también que es un poco también más a nivel cognitivo. Ujú. Y dice así, es que las personas que tienen afasia no entienden cuando les hablas. Ay, jo, claro. Y ahí tiene que venir Carmina a explicarnos, explicarnos. que tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Es que no tiene por qué ser así, porque claro, así, a ver, decimos afasia y lo que tenemos siempre Y en a la lo mejor la cabeza. gente no sabe lo que es una afasia. Claro, cuando hablamos de afasia, de lo que hablamos es un problema a nivel comunicativo, ¿no? Hay un problema en la comunicación y si es afasia, quiere decir que es sobrevenido, es decir, a raíz de alguna lesión o algún daño en concreto a nivel cerebral. Entonces, se ha perdido como la posibilidad de comunicación en un ámbito, ¿no? De la comunicación, en uno. Lo que pasa es que al hablar de afasia,
lo que nos viene a la cabeza es esa persona que no puede emitir, por ejemplo, algún mensaje, no puede hablar o no puede comentar. Y parece que eso nos ha pasado alguna vez también, y seguro que a todos en la vida alguna vez nos ha pasado, que si alguien no puede hablar bien, ya pensamos que no nos comprende. Ya pensamos que no. De hecho, el otro día cuando nos habló una de las compañeras con la que también que formaba parte de una asociación de afasia, nos comentaba, decía, es que la gente, como me ve que me cuesta hablar, piensa que no les estoy entendiendo, y eso es un completo error. Entonces, bueno, pues simplemente no me voy a profundizar muchísimo porque el mundo de las afasias es difícil, Y es aún complejo. está un poco, ¿no? Eso es, y está muy bien. Está como durante mucho tiempo se ha entendido la afasia de una manera en concreto mucho más localizacionista, mucho más centrado en ponerle etiquetas y ponerle nombres a cosas como la afasia de Broca, la afasia de Wernicke. En la carrera nosotros estudiamos la afasia de Broca y de Wernicke. La de Wernicke es la de comprensión, y la de Broca es la que no puede emitir palabra. Luego la transcortical, la de no sé qué. O sea, al final te explican como por categorías. Como grupos, ¿no? De síntomas. Lo que pasa es que, claro, cuando te pones a trabajar con la persona, prácticamente la gente no encaja en un modelo de afasia, porque, claro, la lesión ya estamos muy lejos en neurociencia de pensar que las lesiones son localizadas. Si hay una lesión aquí, va a pasar esto. Eso no es verdad. El cerebro, como bien lo hemos dicho, es súper plástico y esa área para una persona es una cosa y para otra persona es otra, o sea que no tiene nada que ver. Entonces, lo único que sí que he recogido es como los 4 tipos de problemáticas que puede haber cuando existe una afasia, porque son distintos y puede producirte uno pero no en otro, y tú puedes tener capacidad para una cosa y no para otra. Entonces, tenemos por un lado lo que son problemas que son agnosias auditivas, que sería problemas en sí de la comprensión auditiva, que engloban esos trastornos que se caracterizan por una pérdida o parcial o total de la capacidad de identificar los sonidos del habla. De hecho, hay personas que lo que no identifican son los fonemas, por ejemplo, se la amontonan y no los identifican. Hay personas que lo que es la palabra conjunta sí, pero confunde algunos fonemas y entonces convierten una palabra por otra. Entonces, claro, no están entendiendo el mensaje. O sea, hay que analizarlo muy bien. Por eso digo que no voy a profundizar porque sería como para otro capítulo que me encantaría que lo hiciésemos con alguna compi logopeda, pero es como muy intenso, como muy profundo. Pero hay agnosias auditivas y hay personas que las tienen, pero hay personas que no. Y tienen afasia y no tienen ese problema. Por ejemplo, otro de los problemas es las anomias. Las anomias son problemas en la denominación, en que te vengan palabras y que las puedas como comentar, ¿no? Entonces, esto es lo que muchas veces se asocia a la afasia de Broca, esa parte de no poder hablar. Lo que pasa es que, como no me quiero extender, pero esto se extiende a un montón de problemas derivados de las anomias. Hay anomias para no sé qué, anomias para no sé cuántas, anomias para no sé qué. Hay anomias que tienen que ver con la parte más disartria, ¿no? Más motora. Es que hay cosas que luego... Pero una persona puede tener anomias, pero no tiene por qué tener anosia auditiva. Puede escucharte y entenderte. Luego, otro problema de la comunicación serían las alexias, que tiene que ver con un problema sobrevenido en la posibilidad de leer. Que esto, fíjate, que puede ver porque puede haber problemas de comprensión, lentitud, o que a nivel visual haya dificultades y entonces estés cambiando los grafemas, no los estés entendiendo bien. Bueno, como que muchas diferencias. Y las agrafías, que también es sobrevenido, pero con la escritura y el deletreo, porque también tienes problemas para ejecutar esa grafía. Entonces, hay un amplio abanico de problemas y no todo el mundo tiene por qué tener los mismos. Por tanto, me parecía como importante cuando comentamos este mito que la gente que, por ejemplo, vea a una persona joven o mayor que tenga dificultades para hablar, no tiene por qué tener dificultades de comprensión. De hecho, eso en enfermedades neurodegenerativas a veces lo vemos. Hay problemas, por ejemplo, en la emisión de un mensaje, pero te están comprendiendo perfectamente. No están teniendo esa dificultad. Es como que sí que tenemos que intentar cambiar la manera en la que nos dirigimos a estas personas. Son personas que es que en la gran mayoría de los casos te están entendiendo lo que les estás diciendo. Entonces creo que la manera de emitir el mensaje de las personas que estamos a su alrededor tiene que cambiar radicalmente. En el momento en el que tú a lo mejor le puedas hablar y veas que sí que de verdad no te está entendiendo, puedes cambiar la manera de comunicarte y dirigirte hacia él. Exacto. Pero hay muchas veces en las que no es así. En las que no es necesario. Yo he de decir que es fácil la confusión, porque a pesar de yo ya saberlo y tal, justo esta semana tenemos una señora en la clínica que tiene afasia y yo ya sabía que ella me entendía, pero yo sin querer, inconscientemente, ya le estaba hablando como muy directa a la cara,
porque ya lo hago con muchos otros pacientes que no me entienden, entonces intento hablar muy directamente a la cara, vocalizando y yendo un poco más despacio. Y hoy llega un momento y le digo, pero tal, que... Por no decir el nombre, Sí, ¿no? por no decir el nombre. Me estás entendiendo, ¿no? Si te hablo así a esta velocidad a la que hablo yo de normal, me estás entendiendo y ella, ay, claro, en plan, sí, y yo, ay, pues no sé qué hago. O sea, que Ya. inconscientemente te Ya. intentas adaptar, es un poco complicado, pero Realmente es En la algo gran mayoría de bonito. los casos no se O sea, hace con este tipo maldad. de cosas de adaptaciones surgen siempre por algo bonito. Jamás surge por un desprecio hacia la Claro. persona. Surge porque tenemos como la intención como de cuidar, de proteger, de que nos entiendan, de que se sientan bien. Quiero decir, es algo que es bonito, que no es nada malo. Solo que, claro, pues hay personas pues, que a lo mejor pueden decir, jolines, no me están hablando conforme yo puedo, ¿no?, escuchar o entender. Entonces, Sí, bueno, si no podemos modular y saberlo, pues es importante. claro. claro. Así que ya tendremos un podcast de afasias, por favor. Sí, Súper interesante. además ya Con algún sé quién me logopeda. gustaría que viniese. Sí. Ya lo hablaremos. Venga, perfecto, me encanta. Vale, ahora vamos a hablar también sobre una cosa de la que tampoco hemos hablado y yo también quiero hacer un episodio sobre esto, ¿vale? Voy a hablaros del mito y es que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por los temblores. Me encantaría hablar como más detenidamente del Parkinson porque además creo que no Ay. hemos hablado sobre esa enfermedad y hay que visibilizarla. Si queréis, en plan, para explicar un poco, porque es verdad que siempre hablamos de los ictus, no del Parkinson, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que es que se caracteriza porque la vía que se encarga de dar dopamina hacia los ganglios basales se deteriora. Es la vía nigrostriatal, para Sí, un poco técnico así. un poco técnico, y es que la enfermedad de Parkinson es el gran arquetipo de los temblores. Tú a cualquier persona le dices Parkinson y dices así, los temblores. Sí, lo asociamos a eso. Sí, pues sí, los Incluso Parkinson. las fotos, yo me acuerdo una vez que tuve que hacer un post y recuerdo en Google poner Parkinson y solo salía como cosas En que parecía que movimiento. temblaban. Y era de... Sobre todo Es si que justo quiero hablar de otra cosa. siempre se ha dicho que es como el típico temblor en reposo. Y es que, sin embargo, el temblor no es el signo principal. Muchas veces es que no tiene ni por qué aparecer. ¿Cuántas personas tenemos en la clínica con Parkinson? Que son muchísimas. ¿Y cuántas debutan con temblor? O sea, tendría la capacidad ahora mismo de afirmar que ninguna de las que viene a nuestra clínica, no significa que no puedan tener, tiene Parkinson. No, tiene temblores. temblores. Tiene Parkinson, sí, temblores, ¿vale? Y es que hay una revisión que estaba escuchando viniendo hoy en el coche el podcast de la Fundación AISE. Tienen un podcast sobre temblores y hablan sobre una revisión en la que dicen que solo el 69% de los pacientes que tienen temblor cuando se les diagnostica la enfermedad. Y es que muchos de ellos ni siquiera lo van a tener nunca. Fíjate. Y decían ellos que personas que desarrollan la enfermedad de Parkinson y que tienen temblor como uno de los síntomas principales e iniciales suelen tener una progresión de la enfermedad más benigna. Fíjate, o sea, si hay temblor Sí, más benigno. como dato. Wow. Pero bueno, eso sí que es un mito que quería como tumbar y es asociar el temblor al Parkinson porque está muy alejado de la realidad. Total, además es cierto que, bueno, yo creo que a lo largo de, no sé si la historia o así de la investigación en el Parkinson y demás, yo creo que al principio fue como llamativo, quizá los primeros casos que se empezaban a investigar de Parkinson pues podría ser esos, ¿no? Porque decían, uy, un temblor aquí que no entendemos, hasta que luego se empezó a ver que el Parkinson era mucho más amplio que solamente esa parte del temblor, que cumplía con más rasgos, cumplía con más síntomas, y entonces como que ya se empezó como a entender mucho mejor lo que es la patología en sí. Que es una patología además muy diversa. El Claro. Parkinson cursa con alteraciones de equilibrio, cursa con lentitud en el movimiento, cursa con rigidez y no solo cursa con síntomas motores. Y es que el último mito ya que vamos a hablar hoy es el que las personas con Parkinson tienen afectada únicamente la parte motora. Y aquí tiene que venir Carmina a desmontarnos este mito. Claro, lo que pasa es que exacto, es algo que está como súper asociado y es cierto que muchas personas de verdad piensan eso de Parkinson automáticamente Yo lo pensaba. automáticamente fisio porque es únicamente afectación física. Lo cierto es que no, que la afectación, de hecho, cuando hablamos de Parkinson igual nos estamos todo el rato refiriendo, parece que nos referimos al fenotipo de Parkinson de personas mayores, ¿no? A los que vienen ya cuando cursan, que empiezan a partir de los 65 años. Lo que pasa es que hay un tipo de enfermedad de Parkinson temprano también. Hay personas que a partir de los 30 pueden generar perfectamente una enfermedad de Parkinson. Y en concreto en este rango de edad, los síntomas no motores son mucho más evidentes. Pero las personas con enfermedad de Parkinson también en edad avanzada también los llegan a cursar. Tengo aquí un breve resumen.
Entonces, por comentar algunos, ¿vale? Por tampoco entrar como muy en profundidad, pero sí que comentar algunos. Unos de los problemas que suelen tener las personas con problema de Parkinson es trastornos del sueño. Muchas veces no se pone nada de foco ni se habla de ellos y es algo que hace sufrir muchísimo a las personas que viven con Parkinson porque claro, la afectación es en zonas bueno, más límbicas, más interior, entonces hay un problema en el descanso, tienen muchas ensoñaciones muy perturbadoras además que no les permiten conciliar bien el sueño, no les permiten estar descansados y realmente eso ocasiona mucho cansancio a lo largo del día. A nivel cognitivo, fijaos, cuando no dormimos bien, lo que nos pasa, que estamos hechos un pastel. O sea, ese tipo de cosas suelen tenerlas. Más cosas, más manifestaciones. Problemas psiquiátricos, que no se habla mucho de esto, pero hay muchísimos estudios que dicen, no tengo ahora mismo, lo estoy tirando de cabeza, no tengo los datos, pero hay muchos estudios de personas que son diagnosticadas a posteriori de Parkinson, pero que presentaban problemas depresivos previos. Un montón. ¿Os suena eso? ¿Y crees que es antes el huevo que la gallina o la gallina? Ni No se se sabe. sabe. Hay teorías Sí, que sí, defienden que son justamente- una manifestación ya clínica previa del Parkinson, porque claro, al final donde está el problema es en la dopamina, por tanto no hay problema en la ruta de la motivación y del placer, por tanto es fácil empezar a presentar, parece ser síntomas depresivos de tengo apatía, tengo anedonia, no me motivo, no tal, cuando lo que está viendo es un problema en sí la... tenemos un paciente que vivió algo Claro. similar. Entonces, hay como mucha comorbilidad con eso. De hecho, muchas personas con enfermedad de Parkinson son diagnosticadas de pues, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, incluso algunos pacientes en cuanto a eso que decíamos, la enfermedad de Parkinson temprano, de inicio temprano, hay personas que llegan a manifestar brotes psicóticos que son bueno, altamente incapacitantes, te necesitan una medicación muy específica y demás, o sea que también es una manifestación que puede cursar. De hecho, la enfermedad de Parkinson no en todos los casos y por eso para mí es súper importante dejarlo claro, pero sí hay personas que llegan a cursar con un proceso de neurodegenerativo también a nivel cognitivo, o sea, que cursa con lo que conocemos como demencia asociada. Pero bueno, pues ahí están las manifestaciones psiquiátricas. Hay también problemas gastrointestinales. Eso no creo que nadie se lo esperase. No, también hay muchos problemas gastrointestinales a la hora de procesar alimentos, a la hora de hacer digestiones, hay muchas molestias estomacales y bueno, pues es una molestia, sobre todo el estreñimiento. Yo no sé si conocéis casos, Sí. pero yo tengo como muchos en mi mente ahora mismo de personas que te dicen, es que ya no sabemos, yo siempre como que tengo dificultades para saber si es efecto secundario de la medicación o es propiamente por la enfermedad, pero hay mucho enlentecimiento en el proceso digestivo. Al final también todo está regido como por músculos, vísceras y tal, y hay mucho enlentecimiento eso a nivel digestivo que ocasiona una molestia brutal por ahí. ¿Sigo? Sí. Vale, cambios cognitivos que sí que los hemos hablado, pero a nivel cognitivo el perfil que solemos encontrar de personas con Parkinson está muy relacionado con problemas muy frontalizados, por así decirlo, como tendencia a más impulsividad, tendencia a toma de decisiones como, sí, como no impulsivas, pero sí que les cuesta tomar decisiones, toman una iniciativa demasiado pronta. Sí, suelen tener ese tipo de problemática conductual, entonces, o sea, cognitiva. Eso conlleva también que a veces la medicación que les dan, bueno, hay un efecto secundario de la de levodopa que, bueno, no sucede en todos los casos, pero a veces llega a empezar a manifestar problemas conductuales en ese sentido. Que la impulsividad llega a convertirse en un problema conductual pues de desinhibición, no solamente también, sexual, pero también sí. al hablar, a nivel motor, a nivel, bueno, pues Mm. que les cuesta mucho más tomar las riendas y se han dado casos de personas con unas dificultades severas en mantener un estilo de vida óptimo y además mantener una familia, mantener un orden, porque realmente empiezan a tener problemas en ese sentido y mucha gente no lo sabe. Y muchas familias que empiezan a tomar, porque yo siempre digo lo que decimos siempre, ¿no? La persona empieza a tomar el fármaco o desarrolla la enfermedad, pero lo desarrolla el sistema entero, porque al final a todos les afecta. Mucha gente no lo sabe. Y estos efectos secundarios son altamente discapacitantes. Entonces, pues también están. Y tengo apuntadas disfunciones sensoriales. Ahora mismo no me viene, pero creo que tiene que ver con el olfato, por ejemplo.
a nivel olfativo hay lo sabemos además, uno de los síntomas antes de diagnosticar el Parkinson, uno de los síntomas previos suele ser las personas que te dicen, no, yo ya no tengo olfato desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso realmente obstaculiza un montón por ejemplo, percibir los sabores, las comidas. Imaginaos lo que sería no percibir el sabor de la comida. Es como, no sé, me parece como no sé, a nivel de calidad de vida. Que a lo mejor eso también puede estar relacionado con el tema del placer por el ese, estado de ese ánimo. lado. Exacto, no sé, ¿eh? Exacto, sí, total. Pero por lo que al has dicho final, antes. uno de los placeres mayores que tenemos es la comida y también tiene que ver con el olor, tiene que ver con su sabor, con esa parte. Entonces, empezar a tener dificultades en eso, en percibir eso, dejamos de disfrutar de muchas cosas placenteras del día a día. Por tanto, Claro. fijaos la de síntomas que tiene el Parkinson y no se habla de ellos. Y no son todos motores, se piensa además también que la parte motora es la que incapacita, pero es que la parte cognitiva muchas veces incapacita la parte motora. Hay muchos pacientes, no habéis escuchado nunca pacientes que han dicho, es que me caí de repente sin saber por qué, no sé qué pasó y me caí. Vale, es que hay muchas veces que no tiene por qué, obviamente los sistemas del equilibrio estarán dañados, pero es que la parte cognitiva influirá muchísimo es que muchas veces esas se caen por caídas. Impulsividad, por ejemplo. Muchas veces es la impulsividad de levantarse de por ir más X, rápido de lo que ¡pum! a lo mejor sus capacidades físicas en ese momento le están permitiendo. Exacto. Entonces, es verdad que la parte cognitiva en ocasiones puede llegar a ser más limitante que la física. Sí. Y es algo que se tiene que tener en cuenta. Además, la SEN este año o el año pasado creó como un protocolo que tú pusiste en Instagram, que es la escala para valorar la enfermedad de Parkinson. La tradicional siempre ha sido para valorar por estadios a la enfermedad de Parkinson, el Hoehn-Yahr. Ahora sacaron hace nada la nueva, que es la MNCD, motor, no motor, cognitivo y dependencia, que tiene en cuenta otros aspectos del Parkinson para poder clasificarlo según los estadios. O sea, que quiere decir que yo creo que cada vez también se está dando más voz a que el Parkinson no solo es una problemática motora. Así es, así es. Así que, pues chicas, muy interesante, chicas, me ha gustado. Me ha parecido como que hemos hablado de un montón de cosas, de mitos. Es que estoy convencida que hay muchísimos más. Estoy segurísima que podríamos hacer seguro otro capítulo de más mitos. Otro. Y otro. Así que ya los iremos haciendo. Pues sí. Pero yo creo que sí que ha quedado como claro unos cuantos. ¿Cuántos han sido? ¿Como 7 o así, sí, no? 7. Han sido 7 y no sé lo que hemos tardado en grabar, pues pero está muy bien. Creo que nos hemos enrollado. No, pero está bien, está bien. Así que, nada, yo creo que podemos cerrar aquí. Sí, como cerrar aquí. Y a lo mejor invitar a más adelante que nos vayan haciendo llegar mitos o ideas que vean en la gente que quieran que podamos desmontar, para que seamos como un poco el canal ese de... A mí me gustaría eso, que en vez de que seamos nosotras las que los busquemos o los que más nos suenen así, ponerlos, que la gente sea como, pues yo pienso esto, esta afirmación sí es verdad ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Nosotras nos tomamos la molestia de buscar la información y desmentirla, o no, a lo mejor no. A lo mejor es verdad, exacto. no hay que desmontar nada. Exacto. Así bueno, que pues, chicas, damos por finalizado el primer capítulo de grabación de 2025, aunque no se vaya a subir el primero. Bueno, pues muchísimas gracias siempre por estar ahí. Gracias. Chao.